Buenas tardes, no sé si decirlo ante el micrófono, me voy a estar así, tampoco es cuestión. Bienvenidos a la penúltima charla del ciclo de este año de Enigmas y más, en el que contamos con la extraordinaria colaboración de la librería Joker. Este es el espacio Joker, que es para actividades culturales y que usamos desde septiembre, me parece, de 2023. Esta es la penúltima charla, la última tendrá lugar el último sábado de junio, que creo que es 29, pero hablo de memoria, y irá de catástrofes, de maneras de destruir la Tierra. Para ser optimistas, ahora que tenemos un par de guerras por ahí, un tipo con armamento nuclear que no está muy en sus cabales, pero esas cosas. Bueno, hoy tenemos, como saben ya, las charlas las organiza el Círculo Escéptico, o sea que todo lo que quieran aportar al Círculo Escéptico será bien recibido, porque necesitamos dinero, pero sobre todo necesitamos gente que tenga ideas para hacer cosas. Hoy tenemos con nosotros, y voy a ser muy breve porque vienen a escucharle a ella y no a mí, a Laura Morán, que es licenciada en Psicología por la Universidad de Deusto y especialista en terapia familiar y de pareja, y se ha formado en sexología. Ejerce la práctica clínica en Getxo, ya ha publicado, alguno está en la librería Cámara, pero si no, da igual, lo pueden encontrar en otro lado. Ha publicado los libros Orgasmitos, en 2019, ¿Por qué no deseo?, en 2022, y el último, Perfectamente imperfectas, el año pasado. Participa en eventos de divulgación como Naucas y Desgranando Ciencia. Y es colaboradora de programas de radio y televisión como Gente Despierta en Radio Nacional de España y Órbita Laica en la 2 de Televisión Española. Y ya sin más les dejo con Laura, que nos va a hablar de orgasmitos y demás leyendas. Creo que todos somos adultos y si no tampoco importa. Muchas gracias. A mí me gusta dar la charla de pie, pero me han dicho que me tengo que sentar porque el micro es sentado. Así que con vuestro permiso me siento y me da mucha pena no ver a la gente del fondo. Pero ¿se oye? Vale. Bueno, en primer lugar quería daros las gracias a los asistentes por estar aquí y no en San Mamés o paseando por la playa. Y también quería dar las gracias al Círculo Escéptico por contar conmigo, que es un honor estar esta tarde aquí. Bueno, vengo a ver si consigo que desmontemos esta tarde, que seguro que muchos ya los tenéis desmontados, algunos mitos sobre sexualidad humana para que nadie os fastidie disfrutar de ella, ¿vale? Así que nada, empecemos por el principio. ¿Se ve bien? Sí, pero por el principio de verdad. La palabra sexualidad solemos tender a reducir su significado y ahora os voy a invitar durante unos segundos a que penséis qué palabras, conceptos, imágenes o emociones asociéis a la palabra sexualidad. Yo luego os voy a ir contando las respuestas que me han ido dando a mí a lo largo de los años y bueno, eso, lo que os digo, os dejo unos segundos, que si os hablo no pensáis. La palabra sexualidad. Bien, esto como en los exámenes. Quedan 30 segundos para acabar. Bueno, pues normalmente las respuestas que me suelen dar tienen que ver con el sexo, pero entendido el sexo como frungimiento, hacer el amor, arte amatorio, ¿vale? O sea, el coito, el kiki, el polvo, lo que viene a ser afilar el lápiz. A vosotros no hace falta que me contestéis, gente tímida, pero seguro que a más de uno y a más de una también se os ha ocurrido pensar en sexualidad y pensar en encuentros sexuales. Luego también otro grupo muy socorrido cuando pensamos en sexualidad es toda la genitalia, ¿no? El pene, la vagina, los pechos, el clítoris. ¿Sí? No hace falta que levantéis la mano, pero sé que sí. Bien. Luego hay ya quien se va a conceptos como un poquito más abstractos, ¿no? Y entonces hablan de identidad sexual o de género, si soy hombre o mujer, tal, la orientación sexual, es decir, hacia dónde se orienta mi deseo, o el sexo entendido desde una perspectiva como más biológica, pues hormonas, cromosomas y demás. Luego hay quien asocia la sexualidad con la comunicación, como si fuera un acto comunicativo, ¿no? Cuando nos compartimos con alguien o expresamos nuestra sexualidad, pues nos estamos comunicando. También hay quien lo circunscribe a las relaciones de pareja. Hablan también del matrimonio. Esto ahora ya no lo hacemos porque nos casamos muy tarde.
Entonces sería muy tarde cuando empezaríamos a compartirnos en sexualidad, ¿no? Y la reproducción es otra de las palabras muy asociadas con la sexualidad. A mí me gustan mucho más otras como erotismo, sensualidad, la complicidad, las caricias o el orgasmo, también conocido como éxtasis de Santa Teresa o nirvana, ¿no? Luego hay un montón de palabras también que salen con frecuencia, sobre todo en consulta, que tienen que ver, no sé si se ve porque está en rojo, sí se ve, que tiene que ver, por ejemplo, la culpa, sentimientos como la vergüenza, la idea de que la sexualidad puede estar asociada al pecado, que es perversión, todo aquello que no es adecuado según a quien le preguntes, o vicio. También se asocia al miedo, a veces tenemos miedo al encuentro, miedo a la intimidad, miedo a no dar la talla, etc. La frustración, porque igual tenemos una serie de expectativas que no se cumplen o que nosotros no cumplimos las expectativas de los demás. El dolor, hay casos, no sé si habéis oído hablar del vaginismo o de la dispareunia, que son dolor en la vulva y en la vagina en los intentos de penetración. La presión, muchas veces los estereotipos, ¿no?, con los que vamos educándonos, que muchos son ficción, generan como muchísima presión en nosotros a la hora de cómo debemos comportarnos como hombres y mujeres sexuales. Y esto nos lleva a fingir, que no hace falta que levantéis la mano, chicas, pero todas hemos fingido alguna vez, ¿no? No, ellas no, solo yo. No parece que aquí nadie fija. Y bueno, como no quiero acabar esta lluvia de ideas con cosas negativas, pues también me gustaría destacar otra serie de conceptos asociados a la sexualidad, como el deseo, el placer, la salud, que no tiene que ver solo con salud sexual, sino que disfrutar de nuestra sexualidad es saludable, la autoestima, el bienestar, y en una de las charlas alguien me mencionó los derechos sexuales y también me parecía pues como maravilloso incluirlos. Entonces, claro, si todo esto va asociado a la sexualidad, ¿alguien sabría dar una definición de lo que es sexualidad? No, ¿verdad? Que para eso estoy yo. Bueno, no yo elijo la de la Organización Mundial de la Salud, que en 2006 se curraron una definición bastante amplia, pero por eso precisamente me gusta y quiero compartirla con vosotros. ¿De verdad que no me puedo poner de pie aunque sujete el micro? Lo intento. Bueno, yo voy al gimnasio, soy una chica fuerte. Es que me da pena ver a la gente. ¿Así? Y entonces quítate del medio. Vale. ¿Un poco así? Bien, ¿no molesto? Vale, pues nada, la postura es un poco rara, pero es que prefiero ver a la gente. ¿No? ¿Qué hago? Alejo el micro. Vale, muy bien. Como veis, no doy muchos conciertos. La sexualidad, dice la Organización Mundial de la Salud, es un aspecto central del ser humano, ¿vale? Si es central, es importante. Todo lo que colocamos en el centro es importante, ¿no? Salvo los centros de mesa, que solo estorban, lo demás es importante. Está presente a lo largo de toda la vida, es decir, no es algo que explota en la adolescencia cuando empieza a faltar papel higiénico en el baño, ¿no? Nadie tiene hijos adolescentes. Sí, ¿no? Y no es algo que se acabe también con las pausas. ¿Muchos, ha dicho alguien? Pues lo siento. No es algo que se acabe con la menopausia o con la pitopausia, ¿vale? Dura toda la vida o está presente toda la vida. Y abarca diferentes aspectos, ¿no?, como el sexo, las identidades. El sexo en este sentido se refiere a lo más biológico o físico, ¿no? Las identidades, que es el hecho de ser hombre o mujer. Y los papeles de género, muchas gracias. Los roles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual, es decir, un huevo cosas, ¿no? Luego también dicen, y este párrafo es muy interesante, que la sexualidad se vivencia, es decir, tú la sientes, la disfrutas y se expresa, es decir, la compartes con el resto del mundo a través de todo lo que el ser humano es capaz de hacer. Es decir, a través de sus pensamientos, de sus fantasías, todo lo cognitivo, ¿no?, sus deseos, sus creencias, y luego también con toda su conducta y con cómo se relaciona con el resto de personas, las prácticas sexuales, los roles y las relaciones interpersonales. Es decir, lo inunda o lo abarca todo.
Y este tercer párrafo también es muy interesante porque dice que la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no hace falta que se vivencien o se expresen siempre. Y os pongo 2 ejemplos. Quien hace voto de castidad, como los curas y las monjas, en teoría no practican o no tienen relaciones sexuales, pero diríais que no tienen sexualidad. La tienen, otra cosa es que no mantengan relaciones, ¿no? Y otro ejemplo serían los niños. Los niños tampoco mantienen relaciones sexuales con otros, pero no dejan de tener sexualidad, no dejan de tener una identidad, no dejan de tener un cuerpo, ¿no? Y por eso los sexólogos y más profesionales defendemos que es importante que la educación sexual sea temprana. Ya pues a poder ser desde el minuto 1, porque la sexualidad, como habéis visto, no va de follología. Va de muchas más cosas y a los niños también hay que educarles en ellas, ¿no? Y para terminar, la Organización Mundial de la Salud dice que la sexualidad además está influida por un huevo de factores. No solo lo biológico y lo psicológico, lo individual, sino que también es importante el contexto económico, religioso, incluso el marco legal. Porque no es lo mismo ser homosexual, ¿no?, en un país como el nuestro, que tenemos un día y un mes dedicado al orgullo, con carrozas con colores inflamables y que provocan ataques epilépticos, pero muy bien, que ser homosexual en un país en el que pueden matarte o condenarte por serlo, ¿no? Así que bueno, yo os dejo que copiéis la definición, la buscáis en internet y en Nochebuena, si la compartís, lo petáis en la cena. También os digo que no siempre vamos a estar hablando de fútbol, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me quito? Ya siento incordiar tanto, ¿eh? ¿A que te deje el mando? Estoy haciendo algo mal. Vale. Ah, que se ve con el cursorcito. Sí, hay que quitarlo. Vale. Que el mío es mucho más simple. Solo tiene para adelante y para atrás. El siguiente bloque lo he titulado La libido y otros mitos del deseo. ¿Vale? Y aquí me vais a permitir que haga un paréntesis y me ponga un poco tiquismiquis, porque seguro que habéis escuchado más veces en la televisión, incluso algún profesional decir líbido, pero no está bien dicho. Una cosa es libido y otra cosa es líbido, ¿vale? Libido sin tilde y con B es deseo sexual. Estar así cachondillos. Hoy es sábado por la tarde, hoy toca, ¿no? Es un poco así. Sábado, sabadete, eso es. Y líbido es cuando eres familiar de los Cullen o el protagonista del Resplandor, ¿vale? Entonces, si estás líbido, normalmente de líbido no sueles andar muy bollante. Y luego líbido, que también lo he visto escrito con tilde y con B, directamente no existe, ¿vale? Pero hay gente que va en contra del autocorrector de Word y lo escribe, sin pudor. Esto, bueno, era el paréntesis. Cuando las parejas, porque normalmente son parejas las que acuden a consultar sobre falta de deseo o deseo sexual asimétrico en la pareja, oigo frases como es que no tengo ganas, es que no lo necesito, está obsesionado, porque normalmente suele ser él el que está obsesionado, nunca quiere, esta suele ser ella, no es como antes, esto lo suelen decir los dos, y al final lo que me vienen a decir es un poco que no me viene o no me vienen, ¿no? Entonces, mi primera pregunta como profesional es ¿y de dónde esperamos que nos venga el deseo? ¿No? Que lo mismo lo ha incluido en Amazon Prime este hombre y yo no me he enterado, pero en principio no. Vale, gracias. El problema es por qué creemos que las ganas o el deseo sexual nos tiene que venir, ¿no? Y es porque tenemos una idea de que la sexualidad y el deseo es algo como muy instintivo, algo que como especie sexual llevamos heredando desde hace miles de años y que entonces, pues eso, cuando nos vienen las ganas, pues hacemos, y si no vienen las ganas, no hacemos. Y para explicar esto nos tenemos que ir unos 1200 años atrás, que es cuando aparece la reproducción sexual. Hasta ese momento los organismos se reproducían por mitosis, que viene a ser hacerse fotocopias de uno mismo. ¿Vale? Un poco como hacen las familias nobles, los Borbones y estas cosas. ¿Vale? Y eso está bien porque es un método rápido, ágil, pero todos sabemos que la especie se va deteriorando un poquito, ¿no? Entonces, dificulta que la especie, al no haber variabilidad, se adapte al medio. Entonces, para la evolución, la reproducción sexual fue un exitazo, porque de combinar dos organismos salía un tercer organismo o más distintos, lo que al ampliar la variabilidad facilitaba la adaptación de esa especie
al medio. Pero entonces la evolución se encontró con otro temita. Vale, tenemos dos gametos, masculino, femenino, dos organismos que se van a frungir para reproducirse, pero claro, tenemos que conseguir que quieran encontrarse. Y así fue como la evolución inventó la atracción sexual más primitiva, ¿no? Y entonces me diréis, pues claro, Laura, acabas de argumentar que es un tema instintivo. Digo, pero no, porque lo que es instintivo o lo que sería instintivo filogenéticamente hablando hace millones de años sería el reproducirse para que la especie no se muera. Pero vosotros cada vez que mantenéis relaciones sexuales vuestro objetivo es reproduciros. No, porque si alguien me dice que sí, yo llamo a los de control y vienen a decir que no, y los de Durex también, ¿no? Efectivamente, mantenemos relaciones sexuales por diferentes motivos, como pueden ser el placer, la pasión, la curiosidad y hasta el aburrimiento. Bueno, Netflix esto se lo ha cargado un poco, ya no nos dejan aburrirnos, pero antes iba mejor. Entonces, el problema de considerar que el deseo sexual o las ganas de mantener relaciones sexuales funciona un poco de forma instintiva, el problema es que las personas esperamos que lleguen como otros instintos, que tienen una señal de aviso. Por ejemplo, si tengo hambre, tengo que comer, porque si no me muero, ¿no? Si tengo sed, tengo que beber agua, no vale chacolí, ni vino, ni nada, porque si no, me muero. Muy bien. Si no duermo, o sea, si tengo sueño, tengo que dormir, porque si no duermo, me muero. Muy bien, os morís lentamente hoy porque es sábado por la tarde. Bueno, normalmente primero nos volvemos locos y luego ya no morimos si no dormimos, pero sí, efectivamente el final es el mismo. Entonces, claro, ante el deseo sexual, ¿qué pasa? ¿Que tenemos que frungir porque si no, nos morimos? No, hay gente que lo usa como excusa, pero lo siento, no. Nadie se muere por no frungir, ¿vale? Puedes tener una vida un poco más aburridita, pero nadie se muere por no follar. Perdón, ¿puedo decir follar? Sí, ¿no? Vale. No hay niños, ¿no? Entonces, el deseo sexual efectivamente se sustenta en bases biológicas, fisiológicas, pero no es el único factor o los únicos factores que influyen. Porque si estás esperando a que el deseo te venga, pues puede que esperes demasiado, ¿vale? Luego os explico cómo se despierta, cómo se llama el deseo. Otro problema que tenemos con el deseo sexual es que siempre hablamos del deseo en singular, como si solo hubiera un deseo relacionado con la sexualidad que tenemos, que sería pues, mantener relaciones con penetración. Pero lo cierto es que no. Muchas veces tenemos deseo de caricia, deseo de intimidad, deseo de darse besos, deseo de compartirse, sin que necesariamente sea frungir, ¿no? Entonces, bueno, esto también es interesante. Y hace unos años, a principios de este siglo, Rosemary Basson, que es una investigadora canadiense, si no recuerdo mal, rompió un poco el modelo que teníamos sobre el deseo sexual, pues todos los profesionales del gremio. Siempre habíamos pensado que el deseo antecedía la excitación. El deseo es un concepto más mental y la excitación sería la reacción del cuerpo cuando existen ganas, ¿no? Cuando estamos con ganas de fiesta. Y luego llegaría el orgasmo. Sin embargo, lo que esta mujer encontró es que el deseo no necesariamente precede a la excitación, sino que puede haber excitación, luego deseo y que el deseo nos vaya acompañando durante todo el encuentro. Entonces ella hablaba de dos tipos de deseo sexual, el deseo espontáneo y el deseo en respuesta. Se me ha olvidado contaros cómo lo descubrió. Esta muchacha investigó el deseo sexual femenino con muchos diferentes grupos de mujeres, pero había un grupo en concreto que mantenían una relación de pareja larga, o sea, estaban ya pues, casados, con hijos, hipoteca. Allá el deseo sexual no viene, ¿verdad? Eso es, pues ese grupo de mujeres, ¿no? Y más de la mitad, no me acuerdo si era el 51 o el 53%, decían que tenían una vida sexual satisfactoria, pero que nunca o casi nunca pensaban en sexo. Es decir, nunca o casi nunca tenían este deseo. Lo que a estas mujeres les pasaba es que partían desde la neutralidad, como cuando viene tu churri y te dice, ¿damos un paseo? Tú dices, pues no lo había pensado, pero vale. ¿No? Pues un poquito así, frungimos, pues no lo había pensado, pero vale. Un poco desde ahí, ellas no habían anticipado el sexo, pero cuando empezaban a hacer cosas que les divertían y les excitaban, es cuando aparecían las ganas. Y por eso Basson y su equipo hablaban de deseo sexual espontáneo y de deseo sexual en respuesta. El deseo sexual espontáneo es el que todo el mundo espera que venga. Este que dice, es que no me viene. ¿Vale? Que en principio es como si no hubiera una causa aparente, que esto no suele pasar cuando nos enamoramos. ¿Os acordáis? Bueno, igual hay alguien ahora felizmente enamorado.
Pero cuando nos enamoramos, estas ganas de estar con la persona, que no puedes ni comer ni dormir, que se convierte en el monotema de tu pensamiento, te lo quieres frungir todo en rato, vas camino de la cita y vas ya lubricando como un grifo que no cierra. ¿Os suena? Bien, pues ese sería el deseo sexual espontáneo, que quiere decir que no ha habido nada que tú detectes que lo activa. Y esto suele pasar en los picos hormonales y en el enamoramiento. Pero el deseo sexual del que hablaban las mujeres del estudio de Basson era deseo sexual en respuesta. Es decir, tras una causa evidente, pues por ejemplo que tu churri te dé un beso con lengua, te esté dando un masaje en los pies o te dedique unas unas palabras bonitas y cariñosas, ellas activaban su excitación y entonces es cuando les aparecía el deseo. Si os dais cuenta, bueno, no, porque no os lo he dicho, lo que los dos deseos tienen en común es el placer, la sensación o la experiencia de placer. El deseo espontáneo lo tiene antes, es decir, cuando yo voy imaginando, cuando yo voy fantaseando con ese placer que espero sentir, y el deseo sexual en respuesta lo tiene cuando yo lo he experimentado. Yo he experimentado placer y entonces es cuando tengo más ganas. No os lo digo, os lo demuestro. Tranquilos, no hay que quitarse la ropa. Y como no tenéis que hacer un acto de fe, os lo voy a demostrar. ¿Todos habéis comido hoy? Sí, hace rato ya, ¿no? Vale, o sea, nadie tiene hambre como para morirse, nadie está en estado de supervivencia. Bien, no sé si veis las fotitos bien, son fotos de bombones. No sé si hay alguien alérgico al chocolate. ¿Alguien que no le guste el chocolate? Bueno, qué bien. Imaginad vuestro bombón favorito. Imaginad el aspecto que tiene, recordad el olor, el sabor, cómo le vais quitando el envoltorio. Estáis ya salivando como perros de Pavlov, ¿no? Muy bien, así me gusta. Bien. Esto que yo acabo de hacer es activar vuestro deseo por un bombón. Os he hablado de él, os lo habéis imaginado, todavía no lo habéis catado, pero ya queréis uno, ¿no? Como no soy mala persona, bueno, un poco sí, pero hoy no, he traído bombones para que no os quedéis con ganas. Estaría feo. No son Ferrero Rocher, por eso no he dicho nombres. Lo vamos rotando porque somos buenos vecinos, ¿no? Y no podemos ir pasando. Si se acaban hay otra bolsa, ¿eh? ¿No te gustan los bombones? ¡Qué suerte tienes! Espero que con el sexo no te pase lo mismo. Entonces, bueno, esto que acabo de hacer es eso, el deseo espontáneo. Pero imaginad, ahora tenéis que hacer conmigo un esfuerzo grande. Imaginad que yo no os he hablado de bombones, ¿vale? Y entonces lo que os pediría sería que cerréis los ojos y abráis la boca. Y os meto un trocito de chocolate en la boca. Hasta ese momento no habríais fantaseado con el bombón, no habríamos pensado en el bombón, pero cuando hubierais experimentado el placer de morder el bombón, es decir, vuestro cuerpo se excita por el bombón, es cuando aparecería el deseo. ¿Vale? Por eso está bien que las parejas de larga duración, aunque no tengan intención de tener un encuentro genital o coital, no dejen de besarse, abrazarse y acariciarse y quererse, porque sería una manera de despertar ese deseo sexual a través de la excitación y no a través del pensamiento. ¿Me estoy explicando? Qué listo, qué público más listo, qué bien. Entonces esto, si yo os digo cerrad los ojos y abrid la boca y os meto un trocito de bombón, lo que sería es despertar el deseo por un bombón después de experimentar placer. Y si esto ha quedado claro, os acabo de ahorrar 10 sesiones de terapia, así que de nada. Vale, más mitos mientras seguís comiendo chocolate, si se acaba y más, ¿eh? Otro mito relacionado con el deseo es que las mujeres somos frías y los hombres calientes. ¿Os suena? Sí, ¿no? Que nosotras nunca tenemos ganas, no lo necesitamos. Bien. Pues Durex en su día también intentan incluso ayudarnos, ¿no? Tenían una campaña sobre geles, no sé si la visteis en la tele, que decían, sí, ¿no? Eso es, muy bien. ¿Alguien lo ha probado? Perdón, ¿alguien lo ha probado? No hay voluntarios. El anuncio decía algo así como efecto calor para ella, efecto frescor para él. Y si los mezclas, pues a mí me sale templado, como el agua de la ducha, ¿no? Pues bueno, ellos lo que buscaban, que está muy bien, los lubricantes hay que usarlos siempre, molan, no voy contra ellos. Lo que no me gusta tanto es el mensaje que lanza, porque a nosotras nos dan el efecto calor, porque se supone que hay que calentarnos como un platito precocinado del Mercadona, ¿no? Y a ellos le dan como si fuéramos
caminantes blancos, para los que hayáis visto Juego de Tronos. Y a vosotros os dan el efecto frescor porque vais todo el día más salidos que el pico de una plancha y entonces para que no terminéis como muy rápido, ¿no? Entonces los modelos que perpetúan este par de geles pues no me gustan tanto, porque lo cierto es que hombres y mujeres tenemos exactamente la misma capacidad para desear y excitarnos. Eso no quiere decir, bueno, el asterisco es para los tiquismiquis, no implica que los procesos de excitación a nivel bio y fisio sean iguales. Pero no tienen por qué gustarnos lo mismo, ni a hombres ni a mujeres, ni siquiera a todas las mujeres nos gusta lo mismo, salvo estos dos. A los que no veáis es The Witcher y Lobezno. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué parece que a nosotras nunca nos apetece y a ellos les apetece tanto, ¿no? En realidad hay una educación diferenciada en función de nuestro sexo. Y os voy a poner un ejemplo muy clarito, que no tiene nada que ver con la follología, pero que probablemente entendáis. Si tenéis o habéis tenido niños pequeños cerca, hay una edad, pues los 3, los 4, en los que los chicos empiezan a descubrir el pene. Y empiezan a descubrir que les da gustito tocarse el pene. Y entonces cualquier momento es bueno para tocarse el pene. Y comerse los mocos, les da un poco igual. ¿No? Bien, entonces cuando un niño está ahí, dale que te pego, normalmente lo que solemos hacer es hacer una broma, ¿no? Mira, ya ha descubierto su tercera pierna, mira que bien se lo va a pasar, no sé qué, ¿no? Y luego, delicadamente, probablemente le apartemos la mano. Sin embargo, si esto lo hace una niña con vulva y empieza a estimular su clítoris o sus labios vaginales, nuestra reacción probablemente no sea tan divertida. ¿No os parece? Entonces, el primer mensaje, así a lo tonto, que reciben niños y niñas en función de una misma conducta, como veis, es bastante distinto. Por eso también somos socializadas como hombres y sois socializados como mujeres y tenemos perspectivas distintas a la hora de compartirnos sexualmente. Y hasta aquí lo del deseo. ¿Habéis tenido bombones suficientes? ¿Queréis más? ¿Sí? ¿Ahí quedan? Ah, pues puedes hacer ronda de vuelta. Muy bien. No hay nutricionistas en la sala, ¿verdad? Sí. Ahí tengo una compañera de McDonald's. Pero bien, vale. Bueno, el siguiente bloque lo he titulado Preliminares, tamaños y esas cosas del meter. ¿Vale? Los preliminares son importantes. ¿Esta frase os suena? Sí, ¿verdad? Porque lo dicen las revistas científicas más importantes de las salas de espera y peluquerías. El Cosmopolitan, el MIA, el Woman. De hecho, importantes no, son importantísimos, ¿no? Presta atención al clítoris, preliminares, parada obligatoria, el error final, saltarse los preliminares, preliminares de 30 minutos. Yo lo que quiero es su agenda, no sus preliminares. O sea, si tiene 30 minutos libres, sí a los preliminares, calentar motores, 7 preliminares que te pondrán a 1000. Bueno, pues eso, los preliminares. No solo son importantes, sino que son evolutivos. Sí. Leí una noticia de unos paleontólogos salidos, claro, que encontraron unos rasponazos en unas piedras en California y dijeron, estos son 2 Tyrannosaurus Rex poniéndose... Que no sé, me encantaría hablar con ellos y saber cómo han llegado a esa conclusión. No sé, serían rasponazos, no sé, tendría laca de uñas, no sé, pero son evolutivos, dicen los paleontólogos salidos. Pero luego hay que preguntarse, ¿qué son los preliminares? Porque esta pregunta es muy amplia. Yo he oído preliminar desde una invitación a cenar hasta el sexo oral, ¿vale? Todo lo que va en medio son preliminares. Pero los preliminares son algo así como... el prólogo de un libro, ¿no? El calentamiento antes de un partido, los teloneros en un concierto, los entremeses de un menú. Si lo llevamos al sexo, los preliminares que anteceden. O sea, muy bien, ¿alguien ha dicho frungir? Muy bien, se merece un bombón, más. Recuérdamelo luego. Anteceden al coito, efectivamente. O sea, todo es como ir preparando el escenario para afilar el lápiz, ¿no? Para meter el coche en el garaje. Entonces, ¿son o no son importantes los preliminares? Gente timidísima de Bilbao, me estáis decepcionando, ¿eh? Bueno, os voy a perdonar porque es sábado tarde y estaríamos echando la siesta. En realidad los preliminares no son importantes, pero que nadie se me eche al cuello. El problema no es el contenido, todo lo que consideramos preliminar es bien, desde la invitación a cenar hasta el sexo oral, el problema es el concepto.
¿vale? Porque bajo la idea de que las mujeres necesitamos preliminares para ser calentadas como un plato precocinado del Mercadona, hay dos ideas erróneas. Una, la frigidez femenina, que no he hablado antes de frigidez, no he usado esa palabra porque la aborrezco, pero esta idea de que a las mujeres el sexo no nos atrae, nos cuesta mucho calentarnos, todas las presentes sabemos que no, si se tocan los botones adecuados. Entonces, la frigidez femenina, nada, desmontada. Y la otra idea errónea que llevan los preliminares asociados es el coitocentrismo. ¿Habéis oído esta palabra alguna vez? Yo es que estoy harta de decirla, pero es por mi profesión, creo. Vale, que significa colocar el coito, la penetración, en el centro de la relación sexual. Es decir, que si no hay coito o no hay penetración, diríamos que no hay sexo. Que aquí me gusta porque hay quien levanta las cejas como diciendo esto no es así, pero hay un montón de ideas asociadas a este concepto. Bueno, de hecho un presidente de los Estados Unidos lo dijo, que según él, el masaje tántrico que le hicieron en el pene con la boca, eso para él no era sexo. Levinsky no estaba tan de acuerdo. Pero bueno, mito de la primera vez. ¿Habéis oído hablar esto de la primera vez, la primera penetración, la virginidad, no? ¿Os suena? Esto de no puedes entregar la flor de tu secreto a cualquiera. Tiene que ser especial. La primera vez siempre es una mierda. Porque hay que practicar mucho para que las cosas mejoren, pero vamos, del sexo y de hacer una tortilla, la primera vez siempre mal, ¿no? Entonces, bueno, el mito de la primera vez, que yo me pregunto, ¿no? Si tenemos una vida sexual, por ejemplo, con mucho sexo oral, es decir, pues has hecho muchas felaciones, pero nunca nadie te ha metido el pajarito en la jaula, ¿serías virgen? Claro, según el mito de la primera vez, sí, y de hecho las lesbianas morirán vírgenes, ¿no? Que esto me lo decía el otro día un amigo. No, pues el mito de la primera vez. Luego también que si no hay penetración, no hay placer. Esto tampoco es cierto, luego os lo contaré cuando hablemos del clítoris. También habéis oído hablar de las relaciones sexuales completas. No son completas si no hay penetración, ¿no? No son de verdad. De hecho, algunos no lo consideran infidelidad si no hay penetración. Y esto viene por la idea de que creemos que el pene es igual a la vagina. Es decir, como una especie de mecanismo de cerradura y llave, ¿no? Tenemos un palito, un agujerito, encajan, pues ya está, la penetración, perfecto. Claro, esto en la guardería sí, pero para más no. Yo os explico. Cuando somos embriones en el útero materno, hay una estructura del feto que se llama el tubérculo genital. Y de ahí parten las estructuras genitales que luego se irán desarrollando. Es la misma para ambos sexos. Que se me ha ido. Le he dado en el lau también funciona. Que por si no lo sabíais. Entonces, la estructura es la misma. Luego, más o menos en la sexta, séptima semana, en función de la influencia de las hormonas sexuales, pues los genitales irán evolucionando hacia un pene, testículos, próstata y demás. Y si no hay permeabilidad a la testosterona, por el motivo que sea, evolucionarán hacia una vagina, una vulva, un útero, unos ovarios, etc. Pero estamos hechos exactamente de lo mismo, ¿vale? Entonces, este de dibujitos que veis ahí de colorinchis, no os preocupéis, los vuestros no tienen que tener colores, ¿vale? Pero la parte más sensible del pene, para las personas que tenéis pene seguro que me dais la razón, es la puntita, ¿no? El glande del pene. Bien, pues en el caso de las personas que tenemos vulva, su mellizo es el glande del clítoris, no la vagina. ¿Os lo señalo? Este de la luz es el... Sí. Pantalla, no sé si claro, no, fatality, nada, bueno. Pero más o menos lo veis, ¿no? El puntito amarillo. Es decir, son mellizos o gemelos, son estructuras homólogas y no aparece en Google Maps, ¿vale? Este chiste lo voy a hacer mogollón y me hacía mucha gracia. Bien, ¿qué hubiera pasado si hubieran preguntado a las mujeres? Porque esto lo descubrimos todas las personas con vulva más o menos sin necesidad de leer ningún libro, ¿verdad, chicas? No hace falta que me contestéis, pero yo lo sé. En los años 70, no sé si conocéis el informe Haidt o os suena. Sí, no, pues os cuento. Sarah Haidt era una historiadora del arte, que en realidad lo que hizo fue ella hacer historia. Se me ha vuelto a mover el cursor, ¿te das cuenta, no? segunda fila, botón de la izquierda. Vale, segunda fila, botón de la izquierda. La derecha. Este, ¿no? La otra izquierda, ¿no? Yo creo que era el otro. El otro es el... Bueno, da igual.
Lo dejo ahí. Un rato. Pues eso, Sergeit, yo creo que hizo historia de la sexología. Ella vivió la revolución sexual de los 70 y entonces se dio cuenta o hizo la reflexión de que nadie había preguntado directamente a las mujeres por su vida sexual. Entonces se curró un cuestionario de 300 preguntas, si no recuerdo mal, sobre la vida sexual y afectiva de las mujeres. Y repartió el cuestionario en papel por todo Estados Unidos y recibió más de 3.000 cuestionarios respondidos por mujeres entre 14 y 80 y algo años, creo que eran. Y volcó todos los datos en este informe. Es verdad que recibió críticas a nivel de método, pero bueno, todas las que estamos aquí estaremos de acuerdo con lo que descubrió sobre la masturbación femenina. Ella en el cuestionario proponía 6 tipos de masturbación para que las que respondieran al mensaje pues contestaran, al cuestionario contestaran. El primer tipo de masturbación que ofrecía ella era la estimulación clitórico-vulvar boca arriba con la mano. El tipo 2 era la estimulación de la zona clitórico-vulvar con la mano boca abajo, se ve que es diferente a la hora de puntuarlo. El 3 era presionando y penetrando la zona clitórico-vulvar contra un objeto blando, o sea, la almohada o el apoyabrazos del sofá. ¿Esto os suena? Tampoco. Pues la única salida aquí debo de ser yo. Luego el tipo 4, apretando los muslos rítmicamente, que este me llamaba mucho la atención. O sea, podéis estar masturbándoos aquí y ahora, chicas. ¿Vale? Claro, me imagino que al ser hija de su época había que masturbarse, pero sin que se notara, ¿no? Entonces, por esto de apretar los muslos. El quinto era masaje con agua en la zona clitórico-vulvar. Ahora esto está mal con el cambio climático, no se usa la cebolleta para esto. No, que no me enteré yo. Y luego la sexta era la penetración vaginal. Punto. Bien, pues las estadísticas que ella obtuvo fueron que el 78,5% de las mujeres que respondieron al cuestionario se masajeaban la zona clitórico-vulvar con la mano boca arriba y boca abajo y solo un 1,5% se penetraba cuando se masturbaba. Pues no hay más preguntas, señoría, ¿no? O sea, la penetración nos importa bastante poco, ¿no? Ya, ha dicho alguien con pena. ¡Qué mierda! ¿Y qué hago yo con este palito ahora? Bueno, hace un mogollón de años, en el 2017, pregunté por Twitter a ver si la gente seguía pensando igual. Vamos con la validez que tiene Twitter. Pero sí, siguió ganando la estimulación clitórico-vulvar frente a la penetración vaginal, para masturbarse y para orgasmar. Entonces, la idea que yo quiero lanzaros es que no intentemos jerarquizar las prácticas. Ni sexo oral es un preliminar, ni la penetración es el plato fuerte, ¿vale? Todas las prácticas sexuales son estupendas siempre y cuando nos den placer y los participantes estén todos de acuerdo, que esto también es importante. Vale. Y además, esto ya es un friendly reminder para vosotros, chicos, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Que sé que la frase es de Spiderman, pero el dibujo, no sé si los veis los del fondo, es un falo en un trono de falos. Me pareció maravillosa, desconozco al autor, pero es buenísima imagen, entonces la usé. Porque esta idea del coitocentrismo es mala para nosotras, pero tampoco es mucho mejor para vosotros porque se espera que seáis expertos amantes. No podéis preguntar, se supone que lo tenéis que saber. No podéis sentir vergüenza, ni miedo, ni inseguridad. Esto es incompatible con el macho ibérico, ¿no? Además, siempre tenéis que estar dispuestos y excitados, porque si no vamos a pensar que os folláis a Maripili. Y si Maripili no soy yo, no vamos bien. Expertos en preliminares, ¿no? Tenéis que saber cómo calentarnos y que nos entren ganas. Tenéis que ser potentes. Tauritón, ¿os acordáis? Sí, ¿no? Joder, alguien... Ya. Tenéis que ser viriles. Tenéis que estar bien dotados, ¿no? Tenéis que darnos ahí con un palo largo. Y además tenéis que ser de larga duración, long play, como los de vinilo, porque somos multiorgásmicas. ¿Esto suena? ¿Sí? Y claro, parece que solo nos lo podéis dar a coitazos, lo de los orgasmos, ¿no? Entonces, pues claro, fijaos cuántas cosas lleváis colgadas del pene. Entonces, el coitocentrismo lo que hace para las parejas hetero es colocar al hombre como único responsable de la ejecución y satisfacción de las relaciones sexuales de todos los participantes, porque claro, si son solo 2, dad gracias, pero como sea una orgía, pues no sé cómo lo vais a hacer. Ya no es tan buena idea, ¿no? Ya no mola tanto. Y hablando de tamaños, el tamaño importa. Esto también lo habéis oído, ¿no? Bien, no, sí, no. Hay gente que dice así que no. Los demás no dicen nada.
Tengo que dar algo más que chocolate, ¿no? Ginseng, Red Bull, la próxima vez. Bueno, pues os voy a responder yo. No importa el tamaño del pene, pero sí importa el tamaño del clítoris. Y vamos allá. El clítoris en busca del órgano perdido. Como veis, soy una boomer. O sea, esto es un guiño a Indiana Jones. Bueno, esa imagen tan esquemática, no os preocupéis si vuestra genitalia no es así. Es un dibujo, chicas. Pero, ¿más o menos tenéis localizado el clítoris? Sí, ¿no? En el circulito. ¿Vosotros también? Donde el circulito, ¿vale? Eso es lo que se conoce comúnmente como clítoris. Pero en realidad no. En realidad es solo el glande del clítoris. ¿Cuánto diríais que... Pues que no sé si preguntaros, porque no me vais a contestar. ¿Cuánto diríais que mide el clítoris? Mucho, mucho, dice uno. Este sabe. ¿Tienes pareja? Era para felicitarla. Muy bien. Muy bien, mucho, efectivamente. Pero bueno, normalmente como tenemos la idea de que es eso, pues la gente suele pensar que es 1 centímetro, 1,5 centímetros si asoma así mucho, ¿no? Si se pone puntillas. Bien, el clítoris es esa cosa que tenéis en rosa, eso que parece un Pokémon, pero no lo es. Había un chiste en Twitter, pero no lo he encontrado, que decía, lo he convertido en Pokémon, a ver si así os animáis a buscarlo. Pero bueno, el clítoris... Es bueno el chiste. Qué pena que no fuera mío. Para ilustrar un poco en la imagen, hay como una marca de agua. El clítoris es un órgano interno, por eso no se ve, ¿vale? No os asustéis, solo vemos la puntita. Entonces esto sería la entrada de la vagina. Este es el meato uretral, es decir, por donde orinamos. Y estas líneas que hay aquí serían los labios vaginales, ¿vale? Y ahí estaría, pues efectivamente, la puntita. Como os he contado antes, está hecho del mismo material que el pene, es decir, está hecho de tejido eréctil. Esto quiere decir que cuando se pone contento, crece, como el pene. Eso es, aumenta su tamaño cuando nos excitamos y es la estructura homóloga del pene y tiene un tamaño medio de 11 centímetros. ¡Oh! Me encanta, ha habido ahí alguien que ha dicho, ¡hostia! Sí, pues lo tienes uno dentro, o sea, no te digo más. Maravilloso. Yo tengo uno de los míos aquí, no sé si se ve. ¿Queréis que lo pase? Me lo quito y lo tocáis solo este. El otro es de propiedad privada. Tiene un imperdible, digo para que nadie se pinche. Pues bueno, ese es el clítoris. Ese modelo creo que tiene 8 o 9 centímetros, creo que mide. Lo medí una vez, pero ahora no me acuerdo bien. Vale, entonces, lo que le ha pasado al clítoris es que ha sido un órgano desconocido e invisibilizado porque en realidad no forma parte directamente del aparato reproductor, no hace falta para reproducirnos como especie, ¿no? De hecho, en una ficha de un material de la ESO que encontré, definen el clítoris como una parte carnosa de la vulva que sobresale. Es muy sensible porque tiene muchas terminaciones nerviosas. Y ya. Y ahí te dejan. Un poco así. Dices, bueno. Lo bueno que tiene el clítoris es que su única y maravillosa función es el placer y nos facilita el orgasmo a las personas que lo tenemos. Y su tamaño, como habéis podido comprobar, sí que importa. El tamaño del pene no es importante. Esto también quiero comentarlo con vosotros. ¿Habéis oído hablar del micropene? Vale, bueno, en el micropene las medidas creo que son 7 centímetros en erección. Entonces, si mide por debajo de 7 centímetros en erección, se considera micropene, un lapicerito de Ikea. Bueno, cuando Ikea regalaba lapiceros, ya ni eso, ¿no? Entonces, y la principal dificultad que tiene este tipo de penes y ese tamaño es que sería más difícil fecundar. Pero para pasárselo bien, no hace falta que tenga más tamaño. ¿Por qué? No es importante porque las personas que tenéis pene, ¿cuál es la parte más importante de vuestro pene? No me contestéis, ya contesto yo. La puntita, ¿no? O sea, el glande. Todo lo demás es palo de escoba, ¿no? Principalmente. Tampoco, ¿no? ¿Alguien me quiere hablar más de su pene? ¿No? Bueno, a ver, que sí, que está bien, pero quiero decir que si hay que cortar algo o hubiera que prescindir de centímetros, ¿se los quitaríais al glande? No, al palo de escoba, ¿no? Pues eso. Ay, muy bien, gracias por devolverme mi clítoris. Muy bien, qué momento. Luis Alfonso, yo he nacido para este momento.
Vale, luego, en el caso de que quisiéramos el pene, para penetrar la vagina, y tú dices, bueno, pero yo necesito un miembro poderoso para dar placer a esta vagina. Bueno, la vagina es insensible en su mayor parte, solo es sensible en el primer tercio, y es porque es la zona que circunda el clítoris y los labios. Todo lo demás es pasillo. Y la vagina tiene de media 12 centímetros de profundidad. Es decir, no necesitamos falos de 30. Si es una relación a distancia, igual sí. Pero si no, no hacen falta. No hacen falta. Luego, y dice la gente, bueno, pero no importa de largo, pero importa lo gorda que esté. Así en plan morcillita de Burgos, ¿no? Pues a ver, amigos y amigas, ya antes he hablado del suelo pélvico. Tenemos suelo pélvico, que es la musculatura que tenemos por aquí, que nos permite que estemos de pie y no nos desfondemos. ¿Sabes? Que no caigan todos los órganos. Y en nuestro caso, las personas que tenemos vagina, hay como una especie de músculo que se llama pubocosigio que circunda la cavidad vaginal, que es como un cinturón. Tú puedes apretar y soltar, apretar y soltar. Entonces da igual que te metas el lapicerito de Ikea, que vaya a salir un bebé o un pene normal y corriente. Tú vas apretando y soltando para poder abrazar lo que entra o sale. ¿Bien? ¿Sí? Pues eso, que el tamaño no importa. Y además, si quisiéramos hacer una penetración por la puerta de atrás, es decir, penetración anal, también deciros que el recto y el ano pues es más estrechito, ¿no? Es un trasterito ahí, y no lubrica de forma natural, con lo cual un gran falo tampoco nos hace mucha gracia ni mucha falta, ¿no? Y además, como estoy yo en contra del coitocentrismo hoy, deciros que la penetración no es lo más importante. No siempre necesitamos penetrar con el falo erecto, esto lo llamamos falocracia, no hace falta la falocracia, porque podemos hacer un montón de cosas más, ¿no? Masturbarnos, besarnos, acariciarnos, ¿no? La penetración no lo es todo. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien de tiempo? Sí. Vale, chachi. Pues ya llego al último bloque, que lo he titulado No te corras que no llego, porque va a ir un poco del orgasmo, un poco de orgasmitos. Vale, ¿qué es un orgasmo? Nada, tampoco. ¿Hay Red Bull en la cámara? No. Nada, ¿qué es un orgasmo? Bueno, ¿podríais definirlo? Tampoco. ¿Lo habéis experimentado? ¿Sí, no? La definición a mí, hay mogollón de definiciones, o sea, hay definiciones que hacen más hincapié en la parte cognitiva, ¿no? De la experiencia de placer, hay otras definiciones que hablan de las contracciones involuntarias y placenteras de los genitales. Yo he escogido la de Joserra Landarroita Jauregui, es más difícil aprenderme su apellido que la charla. Pero es un sexólogo, bueno, aquí en Sarrico está, pero es un sexólogo mundialmente conocido y goza de mucho prestigio porque sabe mucho. Y él hizo una definición de orgasmo que me gusta mucho. Dice que es una respuesta cerebral que se expresa como una sensación gozosa e intensa y que se desencadena involuntariamente cuando se ha alcanzado un umbral de excitación suficiente. ¿Vale? Completita. El orgasmo dura menos que la definición, pero más o menos nos sirve. ¿Son diferentes o creéis que son diferentes los orgasmos de hombres y mujeres? Bueno, muy bien, te voy a quitar el bombón. Pero no tenías por qué saberlo, no tenías por qué saberlo. Ah, te lo cuento yo, pero gracias por participar. Para uno que se atreve. Pues esta pregunta se la hicieron unos psicólogos en los años 70, estos dos, y entonces pidieron a 48 personas, 24 hombres y 24 mujeres, que escribieran, que hicieran una descripción de sus orgasmos o de uno de sus orgasmos. Y eliminaron de las definiciones todas aquellas palabras que nos pudieran indicar si era hombre o mujer quien había escrito la definición. Y les pasaron las definiciones a un grupo de expertos. A ver, expertos, gente con bata blanca. Médicos, neurólogos, yo qué sé, gente de esta. Y les preguntaron si podían atribuir un género a la descripción. Pues allí nadie no sabe, no contesta, como vosotros hoy. Hoy sois mi grupo de expertos. Nada, no llegaron a ninguna conclusión. Y esto es porque la experiencia orgásmica en hombres y en mujeres es esencialmente la misma, salvo por un pequeño detalle, como veis en el último GIF, que es que vosotros después de orgasmar os morís. Pero por lo demás la experiencia orgásmica más o menos es la misma. Habéis visto ya el GIF, ¿no? Eso es así, y a morir. Eso es, ya está. Los gritos del guerrero
Bueno, para los que gritan, que hay gente silenciosa, con el mute puesto. Entonces aquí viene un poco nuestro compañero que ha participado. Seguro, Laura, seguro que son iguales, yo veo algunas diferencias, ¿verdad? Y entonces yo te contesto, sí, porque la que ha estudiado soy yo. Entonces ahora te voy a hablar de las diferencias. Ahí lo que nos pasa es que solemos confundir eyaculación y orgasmo, porque efectivamente cuando hombres y mujeres orgasmamos, vosotros eyaculáis, y nosotras también, pero de una forma más discreta, que ahora os cuento, ¿no? Pero a nivel de sistema nervioso y a nivel fisiológico, la eyaculación y el orgasmo son dos procesos distintos, que suelen darse a la vez, cosas que pasan, ¿no? Pero son distintos. Lo que puede pasar, de hecho, es un orgasmo sin eyaculación. Para cuando éramos todos jóvenes y hacíamos maratones sexuales, ¿nunca os pasó orgasmar y no eyacular porque no había dado tiempo de rellenar los depósitos? ¿No? Vale. Pues no, Laura. Esta gente no. Pues hay a gente que le pasa. Que acaban de eyacular, se vuelven a excitar y vuelven a orgasmar, pero dique seco. Vale, y luego puede pasar también lo contrario, que es la eyaculación sin orgasmo, que esto es lo que le pasa a algunas personas que, lo llaman eyaculación precoz, pero luego os explicaré por qué se llama mal, sería eyaculación involuntaria, pero es verdad que hay personas que eyaculan antes de lo que desearían y entonces la experiencia cerebral del orgasmo, del placer, no la tienen, porque joder, me he corrido ya y no quería, ¿no? Entonces son dos cosas separadas. Y entonces ahora viene otra de las preguntas. ¿Y la eyaculación femenina, Laura? Ese unicornio del que hablan. Bueno, son dos cosas distintas, lo que sale en el porno y la eyaculación femenina, que ahora os cuento. Lo que es la melliza, la hermana gemela de la eyaculación de las personas con pene, es una eyaculación muy discreta, que la echan, no os lo puedo hacer con el puntero, pero las glándulas de Skene, que son las primas hermanas de la próstata, las tenemos a los lados de la uretra. Y cuando nosotras orgasmamos sale un liquidillo muy discreto que es algo así como el Almax. ¿Os acordáis de ese? No sé si era un antiácido, protector de estómago. Pues algo así. Es que no nos gusta limpiar, entonces somos muy discretas y comedidas. Y esa es la eyaculación femenina, que no tiene nada que ver con el squirting que sale en las pelis de bajo presupuesto para ropa, en las pelis porno, que es otra cosa. El líquido no está muy investigado, también os diré, aunque hay gente que lo ha hecho, pero ese líquido analizado químicamente contiene urea. Entonces sale directamente por la uretra con mucha presión y la uretra está conectada exclusivamente con la vejiga. Entonces no es orina, pero el líquido que viene de ahí. Y el porno ha hecho que se piense que el orgasmo es mejor si hay esta especie de expulsión de chorro, pero no es verdad. Y no todas las mujeres lo pueden experimentar y no pasa nada, ¿vale? Y a quien le pase, pues estupendo. Que use toallita si quiere para no empapar mucho el colchón, pero eso, que son dos cosas distintas. Otra cosa que es importante saber del orgasmo es que es una respuesta aprendida. Otra cosa es que la aprendamos de forma espontánea, pues como aprendes a caminar de forma espontánea o a hablar de forma espontánea, pero es un aprendizaje. Entonces, si alguien no ha orgasmado y quiere verme a la salida, nos vemos luego. Pero es una respuesta aprendida, con lo cual se puede volver a aprender si no la hemos tenido o si no la hemos experimentado todavía. El problema es que tenemos dos malos colegios ahora mismo, que es Hollywood y el porno, ¿no? ¿Habéis visto los orgasmos en las pelis de Jennifer Aniston? Las de Hollywood. Las románticas, sí. La de chico conoce chica en el supermercado porque van a coger el mismo mango, se enamoran al mirarse, se invitan a cenar. Después de la cena le dices, ¿subes que te invito a un café? ¿Un café de noche? Pero sube. Y entonces empiezan a darse lote en el sofá. La ropa tiene agujeros estratégicos en los que justo encaja el pene en la vagina. 3 empujones y orgasmo simultáneo. Pues ese orgasmo tampoco es verdad. Es ficción, ¿no? Entonces, ese es uno de nuestros malos colegios. Y luego está el tema del orgasmo en el porno, ¿no? Que a veces el orgasmo femenino brilla por su ausencia y el orgasmo masculino es como muy exagerado, ¿no? Ahí que sale mogollón de chorros de DAF, de la leche hidratante esta. No os preocupéis, si no nos da para hidratar todo el cuerpo, normalmente no da. Pero en las pelis porno utilizan semen de mentira, que sepáis. Más cosas. ¿Existen diferentes tipos de orgasmo? Contesta. 50 por si quieres el comodín del público.
¿El de la llamada? Aquí vamos a llamar. A ver, la primera persona que habló de diferentes tipos de orgasmo fue Freud. Que paz descanse. Ay, cuánto trabajo nos das a día de hoy, Freud. Tenía inventiva y cocaína, esnifaba el pobre. Claro, así, y esos puros. En fin. Bueno, pues en 1905 este muchacho publicó 3 ensayos para una teoría sexual. Y él decía que en la infancia pasábamos por diferentes etapas y que según en qué etapa nos íbamos, es que no me acuerdo, como era una mierda de teoría, no me acuerdo muy bien, pero me la estudié en su día, que si nos íbamos, que estaba la etapa oral, la etapa fálica, la etapa anal, bueno, no sé, un montón de cosas. Y en este libro él habló por primera vez de 2 tipos de orgasmo, el orgasmo clitoriano y el orgasmo vaginal. Que venía a decir él que el orgasmo clitoriano era el que la mujer experimentaba cuando estimulaba la puntita, ¿sí? La puntita. Y el orgasmo vaginal era el orgasmo que obtenía durante la penetración. Según Freud, el orgasmo clitoriano estaba mal. Lo tenían las mujeres inmaduras y neuróticas. Porque el orgasmo bueno, claro, era hijo de su época, era el vaginal, el que te daba tu santo marino a pollazos. Eso, el marido. Marino, bueno, podía ser marino el marido, pero es verdad, quería decir marido, gracias, es que yo no he comido bombón. Entonces, el primero que habló de diferentes orgasmos fue Freud. Antes nadie se le había ocurrido poner etiquetas ni apellidos a los orgasmos. Y entonces vinieron las revistas de antes, Cosmopolitan, las científicas, estas de las peluquerías y salas de espera de médicos, y intentaron hacer un blanqueo de los diferentes tipos de orgasmo y empezaron a decir 11 tipos de orgasmo y 11 formas de llegar a ellos. Los 5 orgasmos que debes conocer. Las 12 clases de orgasmos distintos que tienen las mujeres. Yo debo ser más simple que el mecanismo de un botijo. 7 tipos de orgasmo. Los 10 tipos diferentes de orgasmos. Entonces, claro, o sea, dices, a ver, no. ¿Qué hay de científico en todo esto? Porque hay diferentes tipos de orgasmo. Bueno, yo os cuento. Este señor, Barry Komisaruk, investigador, yo creo que es neurólogo, estudia el orgasmo femenino. Bueno, el orgasmo en general, pero el femenino en particular, por eso tiene esta cara tan sonriente. Claro, si tú te dedicas a los insectos, pues no sonríes así. Pero si te dedicas a evaluar orgasmos, pues cachín, yo quiero ir. Entonces Barry, que ha utilizado las resonancias magnéticas y las tomografías mientras la gente tiqui, 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 pues encontró que según la estimulación, pues el interior de la vagina, el clítoris, según qué parte del pene y tal, se activan diferentes áreas en el cerebro, pero siempre en la misma región, siempre en la corteza sensorial genital. Igual un poco más arriba, un poco más abajo, pero siempre ahí. Y esto tiene que ver con a través de qué nervio envía nuestro cuerpo la señal a la corteza sensorial genital. Por ejemplo, el clítoris le dice al cerebro, qué bien me lo estoy pasando, a través del nervio pudendo. El interior de la vagina le cuenta al cerebro que tiene visitante a través del nervio pélvico. Y cervix, que es el cuello del útero, envía la información a través de los nervios pélvico, hipogástrico y vago. Bien, entonces, ¿esto quiere decir que existen diferentes tipos de orgasmo? Yo como sexóloga recomiendo que la respuesta sea no, porque el ser humano tiende a coleccionar todo el rato cosas, sellos, trenes, lo que nos echen, ¿no? Entonces, si empiezan a decirnos que hay diferentes tipos de orgasmo, la gente se empieza a obsesionar con este yo no lo tengo y este lo tengo repe, ¿no? Entonces, lo que sí existen son diferentes vías para experimentar el orgasmo. Pero no son diferentes tipos de orgasmo. Yo os pongo un ejemplo, por ejemplo, con las cosquillas. ¿Hay gente aquí con cosquillas? Sí. Vale. Hay gente que tiene cosquillas en el cuello, cosquillas en la cintura, cosquillas en los pies. Pero no solemos decir tengo cosquillas cinturiles, no, tienes cosquillas y ya está. Lo que pasa es que las puedes experimentar en diferentes partes de tu cuerpo a través de diferentes vías. Pues con el orgasmo pasa un poco parecido. Porque si le vamos a poner apellidos, entonces son interminables. ¿Sabíais que hay gente que orgasma si se le estimulan los pezones? Sí, dicen ahí al fondo, sí. Qué bien. Orgasmo pezonal, entonces, ¿no? ¿Sabíais que hay gente que orgasma durmiendo? También, tú deja de abusar ya. Orgasmo onírico, también podría valer, ¿no? Y no sé si habéis visto la peli de Intocable,
Es el hombre este que se queda tetrapléjico, creo que es, y solo tiene sensibilidad de cuello para arriba, y en una de las escenas le llevan a un burdel y orgasma, que no eyacula, a través de la estimulación de las orejas. Pues sería un orgasmo orejal, digo yo, ¿no? O lobular, no sé. Entonces, bueno, mi recomendación es que los orgasmos se tienen, pero no se coleccionan. No os preocupéis si no tenéis orgasmos, como dice el Cosmopolitan, de 11 tipos diferentes. Y otra cosa que nos cuentan del orgasmo es que las mujeres somos lentas para orgasmar. Chicas. ¿Se lo explico yo o se lo explicáis vosotras? Le doy, ¿no? Que la que tiene el micro eres tú. Pues a ver, lo que nos ha pasado normalmente a las mujeres es que se nos rasca o nos rascamos donde no pica. Entonces, claro, así no orgasmamos. Y luego también es verdad que lo mismo vosotros que tenéis muchas cosas colgadas del pene, ¿no? Pues el mito del macho ibérico, el rendimiento, porque es verdad que no sois gente asquerosa, no sois machistas ni nada por el estilo, pero os han dicho que tenemos que corrernos muchas veces, ¿no? A coitazos, y estáis ahí vosotros también como si esto fuera una sesión de gimnasio, taca, 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 ¿no? Entonces, bueno, pues esas son vuestras mierdas, nosotras tenemos otras. Por ejemplo, la estética. Muchas veces a nosotras nos avergüenza el cuerpo que tenemos y si estamos incómodas. Yo recuerdo una paciente que no montaba a su chico montar la postura de la amazona, o sea, encima de él en penetración, porque le daba vergüenza que le viera la papada. Tú dices, ¿así cómo te vas a correr, muchacha? Si estás pensando en la lorza, la papada y tal, ¿no? Entonces, bueno, la lentitud femenina no es verdad, es un mito, tiene que ver con si estamos recorriendo o estamos experimentando lo que nos lleva al orgasmo o no. Y ya lo último que os cuento hoy, ¿sigo yendo bien de tiempo? Sí, vale. La eyaculación precoz. Vale. Precoz, hay gente aquí que es periodista, ¿no? Precoz, ¿qué significa? Mira cómo ha levantado los ojitos. El jubilado del fondo. Precoz significa antes de, ¿no? ¿Y antes de qué? ¿Tendríais respuesta? Cuando yo tengo pacientes que me dicen soy eyaculador precoz y les pregunto ¿precoz por qué? Y me dice porque me corro antes de tiempo. Vale. ¿Y qué tiene que pasar para que no sea antes de tiempo según tú? Y dice, pues que se corra ella, ¿no? Al final, ¿antes de qué? Pues antes de que se corra mi pareja. Porque esta es una demanda que no suele haber en parejas homosexuales, en parejas gays. Dos hombres no suelen hacer que el orgasmo de uno dependa del otro, entonces no tienen problemas de tiempos. Y las mujeres tampoco, las lesbianas, porque no hay pene que eyacule. Pero en las parejas hetero el tiempo es importante porque dicen, me he corrido antes que ella. Bien, y entonces la siguiente pregunta lógica es, ¿cuánto tiempo es necesario para que una mujer alcance el orgasmo? Pregunta de trivial. Quesito arcoiris. Pues no espero que nadie conteste, porque no hay un tiempo para que una mujer orgasme. Pues depende, ¿no? Habrá días que más rápido, más lento y además incluso a voluntad. Este tema de la eyaculación precoz es algo que surgió en los años 70, porque antes, en la década de los 50, ¿os suena Kinsey, el informe Kinsey? ¿A alguien no? Para que suelte la chapa de quién era, os cuento. Kinsey era un entomólogo, o sea, investigaba insectos, sí, pero se aburrió lógicamente. O sea, el Grissom de los años 50. Y entonces empezó a investigar la sexualidad humana, él y su equipo. Y en aquella época, aquel hombre que se corría antes de 30 segundos era conocido como superhombre. Porque claro, o sea, transmitir los genes en 30 segundos, vamos, si eso no es éxito de especie, ¿no? Y claro, es verdad que a los seres humanos, a partir de la revolución sexual, a los hombres con pene, se les ha pedido que manejen el reflejo eyaculatorio y además que dure, para que nosotras nos corramos muchas veces, pero si lo pensamos bien, como mamíferos que somos, es lógico que el reflejo eyaculatorio sea rápido, porque imaginaos dos conejitos frungiendo en el campo. Que son rapiditos ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando están frungiendo y no tienen paredes, están a merced de los depredadores. Y es muy triste
morir, intentar, mientras lo estás dando todo, ¿no? Pero mucho peor morir sin haberlo dado, desde el punto de vista evolutivo, y que no transmitas tus genes. Entonces, pedir a los mamíferos que alarguen tanto su reflejo eyaculatorio, pues es inhumano. Y de hecho, esto surge en los años 70. Antes eran superhombres, no eran eyaculadores precoces. ¿Qué pasó en los años 70? Pues que teníamos el coitocentrismo del que os he hablado antes, y claro, si un pene eyacula, pierde erección. Si ya no tenemos la vela izada, no podemos navegar. Entonces, mal. Además se sumó la multiorgasmia femenina, que nos corremos muchas veces, pero ¿qué necesitamos para corrernos? Un pene erecto. Que no, pero en aquella época pensaban que sí. Y entonces esto se suma la responsabilidad masculina del placer femenino. Si sumas los 3 ingredientes da eyaculación precoz, ¿vale? Entonces, a mí me gusta más, bueno, a mí y a más sexólogos nos gusta hablar de eyaculación involuntaria. Es decir, que no controlas el momento de tu eyaculación. Y lo vais a controlar hasta cierto punto, porque como os digo, es un reflejo. Pero probablemente de forma espontánea manejáis, yo qué sé, pues la estimulación, la postura, la velocidad, la intensidad, ¿no? Para ir postergando, hasta que vosotros queráis o podáis, ese reflejo eyaculatorio. Entonces no es un problema de tiempo, es un problema de control. Por eso la palabra precoz no sirve. Esta gráfica que veis aquí es la respuesta de la excitación sexual masculina. ¿Se ve bien? ¿Al fondo también? Vale. Este es el nivel de excitación y esta sería el eje del tiempo. En este punto estamos en plan albondiguilla con ojos, es decir, ni excitados ni nada, pero empiezan a pasar cosas, yo que sé, que os dan un bombón o cosas así. Y entonces la excitación empieza a aumentar, ¿no? Y esto se refleja en la excitación física, la erección del pene y demás. Bueno, luego hablaban de un periodo de meseta, pero no están muy de acuerdo con el que este exista, que es un tiempo en el que la excitación se mantiene. Y luego llega el orgasmo con la eyaculación, en ese pico. Pero en el caso de las personas con pene hay un momento que se llama sensación de inminencia eyaculatoria, que es que si no paramos ya, te vas a ir sin remedio, ¿no? No sé si os ha pasado, chicas, que a veces te dicen para, y como pares 30 décimas de segundo más tarde, se acabó, ¿no? No, estas cosas solo me pasan a mí. Empiezo a sentirme mal hoy, ¿eh? Bueno, cosa que no nos pasa a las personas con clítoris, porque cuando nosotras os decimos sigue, es sigue. O sea, sigue igual, al mismo ritmo, con la misma intensidad. Y entonces yo os recomiendo, chicas, que si van bien no les digáis nada. Porque cuando tú le dices a alguien sigue, de repente dices, ¿sigo cómo? Y entonces se jode. Si van bien, si funciona no lo arregles, ¿sabes? Que se nos distraen. Pero en nuestro caso, si ellos quieren no irse todavía y no correrse todavía, tenemos que estar atentas a su señal de stop. Entonces, lo que les pasa a las personas que eyaculan involuntariamente es que no detectan el momento de sensación de inminencia eyaculatoria. No lo detectan, hay que entrenarles en identificarlo y luego entrenarles en pararlo. Bueno, en pararlo es cambiar de postura, por ejemplo. Penetrar de pie suele ser algo que alarga el tiempo de eyaculación porque tienes que estar más pendiente de no morirte o caerte, ¿no? Y si es en la ducha, ya no te cuento, ¿eh? Y entonces, claro, esa sensación de tensión hace que tu curva de excitación no llegue o tarde más en llegar al punto álgido. Entonces ahí se podría ampliar un poco ese proceso de eyaculación. ¿Vale? Y creo que nada más. Bueno, el resumen. El resumen es, y espero que hoy os vayáis con la idea, de que existen tantas sexualidades y formas de vivir la sexualidad como personas. Y antes hablaba Luis Alfonso de que yo estas cosas las tengo escritas. Entonces, si quisierais ampliar información, bueno, igual Espero Diferentes es un libro que es de una colección que se llama Chico y Chica Genial, va dirigido a chavales preadolescentes y el volumen que escribí yo es sobre relaciones afectivas, de amistad y de familia para chavales. Y luego ya para adultos, pues tenemos los de Nextdoor, Orgasmitos y Por qué no deseo, y uno destinado a las parejas, el último, que es Perfectamente Imperfectas. Y ya está, que muchas gracias. Bueno, preguntas, como siempre, los comentarios prohibidos, y los comentarios se hacen después tomando una cerveza o cuando acabemos. A ver, ¿preguntas?
Ninguna, porque lo contó todo súper bien. Puede ser, puede ser. Yo luego te voy a decir una cosa. Ah, vale. No Por pongas cierto, tips. has dejado muy claro que todos, digamos, lo siento chicos, pero todos procedemos, todos los que estamos aquí, de un eyaculador precoz, porque al otro se lo comieron. Efectivamente. Eso hay que tenerlo. Involuntario, involuntario. Involuntario, Eyaculador vale. involuntario. Bueno, venga, preguntas. Si no, nos vamos directamente a beber. Voy a recolocar el clítoris. ¿Tú has probado el ciripolen? ¿Sabes lo que es el ciripolen? No. ¡Oh, qué joven eres! Pues igual sí. Hombre, tampoco. Es que no me dejaban salir de pequeña. Es que cuando has hablado de las bebidas y la taurina y todo esto, Ah, sí. en los años 90 hubo un señor de las Urdes que era extaxista y es no sé qué, Cirilo. Es que he tenido que mirarlo y digo, no me acordaba del nombre. Yo le entrevisté aquí en Bilbao, vino a promocionar el ciripolen a un local del Garden. Era una cosa hecha con miel, polen, leche, una cosa como si fuera un Baileys, ¿no? Con alcohol. Y él decía que eso ponía, y se promocionó hasta el Rayo Vallecano, me parece. ¿Qué dices? Que sí, pues que esa sí. historia hay que Te la conocerla. tienes que contar, te la Sí, tienes que sí, contar. sí. Yo tengo que encontrar la entrevista. Bueno, era una cosa muy loca. Se venía a discotecas a vender el ciripolen. Claro. Y te vendían el ciripolen, era como una botella de Baileys, y decían, Sí. ciripolen, esto es para... Porque, Para esto. Para esto, porque Para él había ido esto. a Cuba y lo había dado todo. Y entonces allí se inventó el ciripolen, el tío este. Fíjate. Sí, venía, Pues para diabéticos no, ¿no? Porque lo de la miel, pero fue estrella de la televisión a principios de los 90. Lo llevaba a todos los programas. Del 90 es. No había nacido. Yo tenía 9 años. Vale, ya, Venga, ¿de verdad que no tenéis nada? Pues nos vamos. Pues nada. No, no quiero Pues nada. No De les gusta sexo hablar nunca de me sexo. No preguntan. les gusta hablar. Nunca, pero yo me voy con la idea de que bien lo has contado, que no tienen dudas. O sea, no, yo creo que sí. Venga, pues muchas gracias. Dos cosas. Tenemos la próxima, una cosa mejor dicho, el 20, creo que es 28 o 29, ya no me acuerdo, de junio, ¿vale? Y luego ya suspenderemos durante el verano, a no ser que la gente decida que merece la pena tener en julio y tendríamos que programar para el año que viene. Bueno, Laura, muchas gracias. A vosotros.